rey de leyenda. ¿Alguna vez han oído hablar de un rey tan poderoso que su nombre resonó a través de los siglos? Un gobernante cuya ciudad fue una maravilla del mundo antiguo. Bueno, hoy vamos a explorar la vida de un hombre así. Su nombre era Nabucodonosor el II, pero en muchas historias antiguas del Medio Oriente es conocido como Bucht al-Nasr. Fue una figura histórica real, de hecho, el rey más poderoso del imperio neobabilónico. Vivió hace muchísimo tiempo, más de 2500 años en el pasado, gobernando desde aproximadamente el 605 a.C. hasta el 562 a.C. Su historia es una mezcla fascinante de increíbles logros históricos y leyendas cautivadoras que han sido contadas y recontadas por generaciones. Viajaremos en el tiempo para descubrir ambas facetas de este notable rey. Bucht al-Nasr no era solo un nombre en un libro de historia, era una fuerza viva y palpable de la naturaleza que transformó completamente su mundo. Imaginen un tiempo en que los imperios surgían y caían como grandes olas en el océano. En esta era turbulenta, él fue la tormenta. Dirigió ejércitos masivos a través de las cálidas arenas del Medio Oriente, conquistando reinos y expandiendo su imperio hasta que fue el más grande y poderoso de su época. Su influencia se sintió desde las montañas de la actual Turquía hasta los desiertos de Egipto. Fue un genio militar, un estratega brillante y un líder que exigía lealtad absoluta de sus soldados. Su impacto histórico es innegable, y los arqueólogos han encontrado innumerables registros que nos hablan de sus grandes hazañas y su largo y exitoso reinado. Pero la historia de Bucht al-Nasr no solo se encuentra en antiguas tablillas de arcilla e inscripciones de piedra. También vive en el rico tapiz del folclore y la leyenda. Estos relatos, transmitidos oralmente de padres a hijos, añaden una dimensión mágica a su vida, convirtiendo a un poderoso rey en un héroe mítico. Una de las más famosas es la historia de su inusual infancia, un relato que sugiere que no fue un mortal común desde el principio. Esta leyenda pinta un cuadro de un gobernante predestinado, un niño protegido por la propia naturaleza, y busca explicar la fuente de su inmensa fuerza y sabiduría. Es en estas historias donde el hombre histórico se transforma en una figura más grande que la vida, un personaje tan grandioso como la ciudad que construyó. Así que, mientras exploramos la vida de Bucht al-Nasr, debemos caminar por dos caminos al mismo tiempo. En un camino, tenemos al rey histórico, el hombre de hechos y fechas, cuyos logros están grabados en piedra y registrados en textos antiguos. En el otro camino, tenemos al héroe legendario, el personaje del mito cuya historia inspira asombro y maravilla. Ambos son importantes para entender quién fue. La historia nos dice lo que hizo, pero las leyendas nos dicen lo que significó para la gente que vino después de él. Juntos, crean un retrato completo de uno de los gobernantes más formidables e inolvidables de la antigüedad, un rey cuyo legado está construido tanto de ladrillo como de mito. Todo gran héroe tiene una historia de origen, y la leyenda de Bucht al-Nasr comienza con un inicio dramático y peligroso. La historia cuenta que nació príncipe, hijo de un rey poderoso. Sin embargo, los astrólogos de la corte le dieron a su padre una profecía aterradora. Advirtieron al rey que su propio hijo algún día crecería para destruir el reino que él había construido. Temiendo esta predicción y desesperado por proteger su legado, el rey tomó una decisión desgarradora. Ordenó que su hijo recién nacido fuera llevado lejos del palacio, a lo profundo del desierto, y abandonado allí para morir. El bebé, envuelto solo en simples telas, fue abandonado bajo el vasto e implacable cielo, una víctima indefensa de una terrible profecía. Solo en la naturaleza, el pequeño príncipe debería haber perecido. El desierto es un lugar peligroso, lleno de depredadores y elementos hostiles. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el infante Bucht al-Nasr. Según la historia, una leona madre, cuyos propios cachorros habían sido recientemente asesinados por cazadores, deambulaba por la zona. Estaba llena de dolor y sus instintos maternales eran fuertes.
Atraída por los gritos del bebé, descubrió al niño abandonado. En lugar de verlo como presa, sintió una extraña conexión, un tirón de compasión maternal. La gran bestia no vio un humano, sino una criatura indefensa que necesitaba una madre. Lo recogió suavemente con sus poderosas mandíbulas y lo llevó de regreso a su guarida. Allí, en la seguridad de la cueva rocosa, se formó la familia más improbable. La leona cuidó al bebé humano como si fuera su propio cachorro. Lo alimentó con su propia leche, manteniéndolo nutrido y fuerte. Lo mantuvo abrigado con su cuerpo peludo durante las frías noches del desierto y lo protegió ferozmente de cualquier peligro que acechara fuera de su refugio. El príncipe infante creció sin conocer el toque de una madre humana, sino el cuidado rudo y amoroso de un animal salvaje. Aprendió los sonidos del desierto, el lenguaje de los gruñidos y rugidos, y el ritmo de una vida dictada por el instinto y la supervivencia. Esta fue su guardería, y su guardiana fue una de las criaturas más poderosas y respetadas de la naturaleza. Esta increíble historia de su crianza es fundamental para la leyenda de Bukht al-Nasr. Lo distingue de todos los demás hombres y reyes. No fue criado en el suave lujo de un palacio, rodeado de sirvientes y tutores. En cambio, su cuna fue la tierra dura, y sus canciones de cuna fueron los sonidos de la naturaleza. Esta crianza, según la leyenda, es lo que le dio sus extraordinarias cualidades. Se decía que poseía el coraje de un león, los instintos de un cazador y una comprensión profunda e intuitiva del mundo natural. Su supervivencia contra viento y marea fue la primera señal de que fue elegido por un poder mayor que cualquier rey terrenal, marcado por el destino para lograr grandes cosas. El bebé abandonado estaba siendo forjado en un líder en el crisol del desierto. Con el paso de los años, el niño criado por la leona se hizo fuerte y capaz. No aprendió a leer libros ni a estudiar mapas en un salón de clases. Su educación provino del mundo que lo rodeaba. Aprendió a rastrear animales, a encontrar agua en la tierra seca y a comprender el cambio de las estaciones. Corría con la velocidad de una gacela y escalaba rocas con la agilidad de una cabra montés. Sus sentidos eran agudos, su oído fino, y sus ojos podían detectar movimiento a gran distancia. Era, en esencia, un hijo de la naturaleza, perfectamente en sintonía con su entorno. Veía a la leona no solo como una protectora, sino como su madre, y aprendió las leyes de su mundo: cazar con habilidad, defender su territorio y mostrar coraje ante cualquier amenaza. La leyenda nos dice que vivió así durante muchos años, pasando de niño a joven. Era poderoso de cuerpo y agudo de mente, aunque su sabiduría no era la de los hombres de las ciudades. Era una inteligencia cruda y práctica, forjada por los desafíos diarios de la supervivencia. No sabía nada de política, ejércitos, ni oro. Su reino era la extensión de desierto que compartía con su madre leona. Sus súbditos eran los animales entre los que vivía, y su única ley era la ley de la naturaleza. Era un rey sin corona, un príncipe sin palacio, gobernando un dominio de roca, arena y matorrales. Su crianza única lo había preparado de una manera que ningún tutor real podría haberlo hecho. Un día, un grupo de soldados o cazadores del rey pasaba por la remota zona donde vivía Bukht al-Nasr. Se asombraron al ver a un joven de aspecto salvaje viviendo sin miedo entre los animales. Estaba vestido con pieles de animales y se movía con una gracia y un poder que no eran del todo humanos. Curiosos y asombrados, lo observaron desde la distancia, viendo cómo se ganaba el respeto de las bestias y cómo vivía en armonía con la leona que siempre estaba a su lado. Sabían que era especial, y la noticia de este extraño hombre salvaje finalmente llegó a la corte real y a los oídos de su padre, el anciano rey que lo había abandonado hacía tanto tiempo. El rey, al escuchar estos informes, se llenó de una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Podría ser este el hijo que había intentado eliminar? La profecía lo había atormentado toda su vida, y ahora parecía que el destino no podía ser engañado tan fácilmente. Envió a sus asesores más confiables a buscar al joven y llevarlo a la ciudad. Cuando encontraron a Bukht al-Nasr, no encontraron una bestia salvaje,
sino un individuo noble e inteligente, cuyos ojos contenían una sabiduría profunda y tranquila. Su regreso al mundo de los hombres marcó un momento crucial. El niño criado por un león estaba a punto de entrar en el destino que se había predicho en su nacimiento, y el reino de Babilonia nunca volvería a ser el mismo. La elección de una leona como madre adoptiva de Bukht al-Nasr en la leyenda no es casualidad. Durante miles de años, en muchas culturas, el león ha sido un símbolo poderoso e importante. En el antiguo cercano Oriente, donde se encontraba Babilonia, el león era el emblema máximo de la realeza, la fuerza y el poder divino. Los reyes y los dioses a menudo eran representados con leones para mostrar su autoridad suprema y su temible poder. Al hacer que Bukht al-Nasr fuera criado por una leona, la historia nos dice de inmediato que él está imbuido de estas mismas cualidades. No solo aprendió sobre el poder de los libros, lo absorbió con la leche de su madre. Absorbió el coraje del león, su majestuosidad y su derecho natural a gobernar. La leona misma representa más que solo poder puro. Como madre, encarna una protección feroz, lealtad y la fuerza vital de la naturaleza. Es un símbolo de un tipo diferente de fuerza, no solo la capacidad de conquistar, sino el instinto de nutrir y defender. La leyenda sugiere que Bukht al-Nasr aprendió ambos lados del liderazgo de ella. Aprendió a ser un guerrero feroz, como un león defendiendo su territorio, pero también aprendió a ser un protector de su pueblo, como una madre cuidando a sus crías. Esta doble naturaleza, el conquistador feroz y el constructor que nutre, es una parte clave de su identidad histórica, y la leyenda proporciona una hermosa explicación mítica para ello. Su fuerza fue templada con un instinto protector. Además, la historia enfatiza el tema del destino. El rey, su padre, trató de desafiar una profecía y cambiar su destino, pero sus acciones solo ayudaron a que se cumpliera. Al abandonar a su hijo en el desierto, sin darse cuenta, le dio la educación única que lo haría lo suficientemente fuerte como para convertirse en el gran gobernante que estaba destinado a ser. La leona, en este sentido, actúa como un agente del destino, una herramienta utilizada por un poder superior para asegurar que la profecía se cumpliera. Enseña una lección poderosa, que uno no puede escapar de su destino, y que a veces los mayores desafíos y dificultades en realidad nos están preparando para nuestro verdadero propósito. La naturaleza salvaje no fue un castigo, sino un campo de entrenamiento. Esta conexión con el león se convirtió en una parte central de la identidad de Bukht al-Nasr, tanto en la leyenda como en la historia. La propia ciudad de Babilonia estaba famosamente decorada con imágenes de leones. El gran camino procesional, que conducía a la famosa puerta de Ishtar, estaba bordeado por muros adornados con más de 100 relieves de leones al acecho, modelados en ladrillos esmaltados de colores brillantes. Estos leones eran símbolos de la diosa Ishtar, una deidad del amor y la guerra, pero también se convirtieron en símbolos del propio poder del rey. Cada persona que caminaba por ese camino recordaría que estaba en la ciudad de un rey que poseía el corazón y la fuerza de un león, un gobernante protegido por los dioses y destinado a la grandeza. Cuando Bukht al-Nasr fue llevado de vuelta a la ciudad de Babilonia, él era, un extraño en tierra extraña. Imagínense, ustedes saben, el contraste entre su vida anterior y la nueva. Pasó del silencio del desierto al ruido de una metrópolis bulliciosa. Cambió una cueva de roca por un palacio de oro y cedro, y la compañía de animales por la compleja sociedad de cortesanos, sacerdotes y políticos. Según la leyenda, muchos en la corte real lo despreciaban. Lo veían como un forastero incivilizado, sin los modales pulidos y la educación formal de un verdadero príncipe. Lo subestimaron, viendo solo su exterior salvaje y no la mente aguda y el espíritu inquebrantable que yacían debajo. Sin embargo, las cualidades que había ganado en la naturaleza pronto demostraron ser, honestamente, sus mayores fortalezas. Mientras otros nobles habían aprendido política a través de intrigas y susurros, él había aprendido estrategia de la caza. Entendía el instinto, el momento oportuno y la importancia de la acción decisiva. No era fácil de engañar con halagos o mentiras, porque su madre leona
Le había enseñado a confiar en sus sentidos y a reconocer las verdaderas amenazas. Su coraje era absoluto, forjado por una vida donde el miedo significaba la muerte. Lenta pero seguramente, aquellos que se habían burlado de él comenzaron a respetarlo, y aquellos que lo habían desestimado comenzaron a temerle. Demostró un talento natural para el liderazgo que era, realmente, innegable. La leyenda a menudo incluye un momento de prueba, donde Bukht al-Nasr debe demostrar su valía para gobernar. En algunas versiones, su padre, el viejo rey, le presenta una serie de desafíos difíciles o acertijos que ningún otro consejero puede resolver. Usando su sabiduría única, que combinaba el intelecto humano con el instinto animal, Bukht al-Nasr tiene éxito donde todos los demás fallan. Demuestra que su crianza no lo hizo menor, sino mayor. Prueba que el verdadero liderazgo no proviene solo del derecho de nacimiento, sino de la fuerza de carácter, la sabiduría y la capacidad de superar la adversidad. Su éxito solidifica su lugar como el legítimo heredero, cumpliendo la profecía de una manera que su padre nunca había imaginado. Finalmente, ascendió al trono, convirtiéndose en el rey de Babilonia. Su viaje de un bebé abandonado a un poderoso monarca fue, bueno, completo. La historia de su regreso es un relato poderoso sobre cómo demostrar lo que uno vale y la idea de que nuestros orígenes no definen nuestro futuro. Bukht al-Nasr demostró que un líder podía forjarse en las circunstancias más improbables. Llevó la fuerza indómita de lo salvaje al corazón de la civilización. Y fue esta mezcla única de naturaleza y crianza lo que, según la leyenda, le permitió convertirse en el rey más grande que Babilonia jamás había conocido. Su reinado estaba destinado a convertirse en una edad de oro para el imperio, construido sobre la base de la fuerza de un león y la visión de un rey. Una vez que Bukht al-Nasr se convirtió en rey, canalizó su inmensa energía no solo en la conquista, sino en uno de los proyectos de construcción más grandes que el mundo había visto. El histórico Nabucodonosor II heredó un reino poderoso, pero transformó su capital, Babilonia, en una ciudad de belleza y escala legendarias. Quería que su ciudad fuera el centro del mundo, un testimonio de su poder y la gloria de sus dioses. Inició programas masivos de construcción, que renovaron y expandieron la ciudad a una escala verdaderamente épica. Famosamente, escribió en sus inscripciones: «He hecho de Babilonia una ciudad preeminente entre todas las tierras y para siempre». No era solo un guerrero. Era un maestro constructor con una gran visión. Sus proyectos más famosos todavía se hablan con asombro hoy. Se le atribuye la construcción de los legendarios jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque su ubicación exacta y existencia todavía son debatidas por los historiadores, los escritores antiguos los describieron como un impresionante jardín en terrazas de varios niveles, una montaña verde de árboles y plantas exóticas que se elevaba en medio de la llanura plana y seca. Se decía que los construyó para su esposa, que añoraba las verdes colinas de su tierra natal. Ya sea un gesto romántico o una muestra de genio de la ingeniería, la historia de los jardines se suma a su imagen como un rey que podía hacer realidad incluso los sueños más imposibles. Otro de sus logros monumentales fue la Puerta de Ishtar. Esta era la entrada principal a la ciudad interior de Babilonia, y era una obra de arte impresionante. Toda la estructura estaba cubierta de ladrillos esmaltados de color azul brillante y decorada con intrincados relieves de dragones y toros que representaban a los dioses Marduk y Hadad. Caminar por esta puerta debió haber sido una experiencia asombrosa, diseñada para impresionar a los visitantes e intimidar a los enemigos. Era la magnífica pieza central de un sistema de fortificación masivo, que incluía enormes muros dobles que se decía que eran tan anchos que 2 carros podían correr por la parte superior. Hizo que Babilonia no solo fuera hermosa, sino también casi impenetrable. A través de estos proyectos, Bukht al-Nasr hizo más que construir estructuras, construyó un legado. Transformó Babilonia en un símbolo de riqueza, poder y cultura que sería recordado por milenios. La ciudad se convirtió en un centro de ciencia, especialmente astronomía y arte.
Las inscripciones del rey a menudo hablan de su devoción a los dioses y su deseo de honrarlos restaurando sus templos, incluida la gran Zigurat Etemenanki, que algunos creen que es la inspiración de la Torre de Babel bíblica. El niño criado por un león se había convertido en el máximo protector y proveedor de su pueblo, creando un hogar seguro, próspero y magnífico que era la envidia del mundo. Su ciudad era su nueva guarida y él era su rey indiscutible. Si bien Bukht al-Nasr fue un gran constructor, también fue un comandante militar implacable y muy efectivo, tal como lo fue el histórico Nabucodonosor II. Su reinado estuvo marcado por numerosas campañas militares que expandieron y aseguraron las fronteras de su vasto imperio neobabilónico. Fue un estratega brillante que supo usar su poderoso ejército, que incluía una formidable caballería y máquinas de asedio, para abrumar a sus oponentes. Libró grandes batallas contra los egipcios, los rivales tradicionales de Babilonia, y afirmó su control sobre las vitales rutas comerciales del Levante, la región a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo. Su nombre se convirtió en sinónimo de conquista e imparable poder militar en todo el mundo antiguo. Una de sus acciones militares más famosas y significativas fue su conquista del reino de Judá y su capital, Jerusalén. Este evento se describe con gran detalle en la Biblia hebrea, particularmente en los libros de los Reyes y Jeremías, y consolidó su lugar en la historia religiosa. Judá se había rebelado contra el dominio babilónico, y la respuesta de Nabucodonosor fue rápida y brutal. En el 597 a.C., capturó Jerusalén por primera vez, deportando a su rey y a miles de sus ciudadanos principales a Babilonia. Cuando el nuevo rey que instaló también se rebeló, Nabucodonosor regresó con todo su ejército, decidido a terminar el problema para siempre. El asedio de Jerusalén fue largo y devastador. Finalmente, en el 587 o 586 a.C., las murallas de la ciudad fueron breached y el ejército de Nabucodonosor entró. Lo que siguió fue una catástrofe completa para el pueblo de Judá. La ciudad fue saqueada y quemada hasta los cimientos. Lo más devastador fue que el magnífico templo de Salomón, el centro sagrado del culto judío, fue completamente destruido. Una vasta porción de la población restante, incluidos artesanos hábiles, escribas y la élite, fue obligada a marchar al exilio en Babilonia. Este evento, conocido como el cautiverio babilónico, fue un momento traumático y definitorio en la historia judía, dando forma profundamente a su fe e identidad durante siglos. En los relatos bíblicos, Nabucodonosor es a menudo retratado como un instrumento de la ira de Dios, una herramienta utilizada para castigar a un pueblo desobediente. Más adelante en el libro de Daniel, su historia toma un giro extraño. Describe un período de 7 años, en el que el orgulloso rey es humillado por Dios, expulsado de su palacio para vivir como un animal salvaje en los campos, comiendo hierba y dejando que su cabello y uñas crezcan. Esta historia es fascinante porque hace eco de la leyenda de su infancia, pero a la inversa. El rey que fue criado como un animal es castigado al ser obligado a vivir como uno de nuevo. Sirve como una moraleja sobre los peligros del orgullo y un recordatorio de que incluso el rey más poderoso está sujeto a una autoridad superior. La increíble historia de Bukht al-Nasr siendo criado por una leona es un cuento poderoso y memorable, pero no es del todo único en el mundo de los mitos y las leyendas. Este tema, conocido como el motivo del niño salvaje, aparece en muchas culturas diferentes a lo largo de la historia. Es un patrón de historia recurrente utilizado para explicar los orígenes extraordinarios de un héroe o fundador de una gran ciudad o nación. Estas historias sugieren que el héroe tiene una conexión especial con el mundo natural, o es favorecido por los dioses, y posee una fuerza y sabiduría que no es del todo humana. Se distinguen de la gente común desde el momento de su nacimiento. Quizás el paralelo más famoso es la leyenda romana de Rómulo y Remo. Al igual que Bukht al-Nasr, eran de sangre real, pero fueron abandonados cuando eran bebés, debido a una profecía y a un rey temeroso. Fueron arrojados al río Tíber, pero fueron salvados milagrosamente. Llegaron a la orilla y fueron descubiertos por una loba.
quien, en lugar de hacerles daño, los amamantó y los cuidó en su cueva. Así como la leona le dio a Bukht al-Nasr su coraje, la loba les dio a los gemelos su naturaleza feroz y guerrera. Crecieron para ser líderes fuertes que finalmente regresaron a la civilización y fundaron la ciudad de Roma. La loba sigue siendo un potente símbolo de Roma hasta el día de hoy. Otros ejemplos se pueden encontrar en diferentes tradiciones. En la mitología persa, el héroe Zal, padre del famoso guerrero Rostam, nació con cabello blanco, y su padre, el rey, lo abandonó en las montañas por vergüenza. Zal fue encontrado y criado por un pájaro gigante y mágico, llamado Simurgh. Esta criatura divina le enseñó toda la sabiduría del mundo, antes de que finalmente se reuniera con su gente. En la mitología griega, la heroína Atalanta fue una princesa abandonada en una ladera de la montaña, que fue amamantada por una osa. Creció para ser una cazadora y atleta temible, que podía superar a cualquier hombre. Cada historia usa un animal diferente, pero la idea central sigue siendo la misma. Comparar estas historias nos ayuda a comprender el significado más profundo detrás de la leyenda de Bukht al-Nasr. Todas son historias sobre el destino y la creación de un héroe. La madre animal salvaje simboliza una conexión con una fuerza primordial y poderosa, ya sea la naturaleza, los dioses o el destino mismo. Esta conexión le otorga al héroe cualidades sobrehumanas que le permiten alcanzar su gran destino. El abandono no es una tragedia, sino un paso necesario en su viaje, un período de templanza que los forja en los líderes que están destinados a ser. La historia de Bukht al-Nasr y la leona es la versión de Babilonia de este mito heroico universal, una forma de explicar por qué su rey era más fuerte, más sabio y más magnífico que cualquier otro. La historia de Bukht al-Nasr, también conocido como Nabucodonosor el II, es un gran tapiz tejido con hilos de hechos históricos y ficción legendaria. Por un lado, tenemos al poderoso monarca del imperio neobabilónico, un brillante estratega militar y un constructor visionario que transformó su capital en una maravilla del mundo. Sus acciones, como la conquista de Jerusalén y la construcción de la puerta de Ishtar, están registradas en piedra y arcilla, un testimonio de su impacto en el mundo real. Fue un rey que formó imperios y cambió el curso de la historia, una figura cuyo poder se sintió en todo el mundo antiguo y cuyo legado aún es estudiado por arqueólogos e historiadores hoy en día. Por otro lado, tenemos al héroe mítico del folclore, el niño criado por una leona. Esta historia nos da un tipo diferente de verdad. Habla de la necesidad humana de entender la grandeza, de encontrar significado en las vidas de nuestros héroes. La leyenda explica la fuente de su increíble fuerza y coraje, enraizándola en el poder primordial de la naturaleza misma. Convierte una historia política y militar en un relato inspirador de supervivencia, destino y el triunfo del individuo contra viento y marea. Este lado legendario de Bukht al-Nasr asegura que su historia no es solo para académicos, sino para todos los que aman un cuento de aventura y destino. El mensaje más inspirador de la vida de Bukht al-Nasr, tanto real como imaginado, trata sobre el poder de convertir la adversidad en fortaleza. El bebé abandonado en la leyenda no pereció, prosperó. Tomó las circunstancias más duras y emergió de ellas más fuerte, más sabio y excepcionalmente preparado para su futuro. Esta es una metáfora poderosa para nuestras propias vidas. Sugiere que nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestros mayores activos. Las cosas que nos ponen a prueba pueden forjar en nosotros una resiliencia y una sabiduría que no podríamos haber obtenido de ninguna otra manera. La historia de Bukht al-Nasr nos dice que nuestros comienzos no tienen por qué determinar nuestros finales. Al final, Bukht al-Nasr se erige como una figura imponente, un rey cuyo legado se forjó en el fuego de la conquista y el horno de la creación. Ya sea que lo veamos como el rey histórico o el legendario niño león, su historia resuena con un mensaje atemporal de fuerza, perseverancia y el increíble poder del destino. Nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros yace un núcleo de fuerza, una especie de león interior, esperando ser despertado.
Su viaje desde el desierto hasta el trono nos anima a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje, a construir nuestros propios legados con visión y a creer que todos somos capaces de lograr un destino mucho mayor de lo que podemos imaginar.